¿Qué es real y qué es mentira en La Reina Charlotte? Una historia de Bridgerton. Esta serie que es una precuela, secuela, spin-off de Bridgerton, esta serie que ya tiene 2 temporadas y que ahora nos está haciendo esta nueva, que no es precisamente una tercera temporada, sino es la historia de la reina Charlotte. Esta mujer a quien vemos con esos vestidos, con esos peinadazos, con esta actitud así, muy dueña de sí misma y quien es la que le da la bendición a estas jóvenes casaderas y desde luego a esas nuevas parejas, pues ahora tiene una nueva temporada para ella solita. Y bueno, yo ya les cuento en otro video qué me parece esa serie. Por eso mismo hay que estar súper suscritos a este canal, hay que darle like a este video, comentarlo y compartirlo. Pero este canal en especial tiene que ver con qué es real de lo que vemos en esta serie y qué no es real, porque han de saber ustedes, yo sí estoy para contarles y seguro ustedes también están para saber o están con la curiosidad de qué tanto es real, porque la reina Charlotte y el rey Jorge, el rey George III, pues sí existieron. Así que aquí yo les cuento para que usted sepa, para que no le cuenten. Lo primerito es que la selección de la princesa, y más o menos ordené esta información en el orden de la temporada. Debo decirlo de una vez, porque luego me van a reclamar. Sí hay spoilers en este video, porque pues, ¿cómo les voy a contar? Si no, qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Entonces, bueno, se les dijo, pero yo creo que aún así lo van a disfrutar, aunque no la hayan visto, lo van a disfrutar enormemente, y si ya la vieron, pues van a decir, ajaja, esto me hace todavía más sentido. O quizás no tanto, pero así la vida. Ahora sí, vámonos en orden. La selección de la princesa que se casaría con el rey Jorge III, la verdad es que es bastante fiel. Nosotros propiamente no vemos esta selección, pero sí nos dejan saber algunas cuestiones de ella. Sabemos que fue una selección muy extensiva y se buscaba a alguien que tuviera buena educación, que hubiera sido discreta, que fuera inteligente, pero no una intelectual, y que no tuviera interés en la política. Igualmente querían a alguien que tuviera buena disposición y que tuviera una fe bastante fuerte. También sabemos que la princesa Charlotte Mecklenburg-Strelitz, porque sí, así se llamaba, era probablemente de tez clara, no de una tez tan oscura como la que aparece en la serie, que es una de las licencias que se toma la serie, ¿no? Sin embargo, sí sabemos que no era necesariamente de una tez tan clara como necesariamente nos la muestran en las pinturas, porque ya saben, no había Photoshop en aquellos entonces, pero sí había pues pintores y sí había pues una dirección sobre qué querían que estos pintores retrataran y cómo querían que lo retrataran. De hecho, se acordarán, quienes ya hayan visto la temporada, que en algún momento están haciendo un retrato de Charlotte y la reina madre, su suegra, le dice al pintor, ay, pues ponla un poquito más, blanquita, ¿no? Que ella misma le dice, oye, pues es que yo no soy así, pon mi piel como es, ¿no? Y claro, esto obviamente forma parte de la propuesta de la serie. De hecho, toda la temporada en gran medida pues está justificando un poco cómo es que hay esta mezcla racial entre las diferentes clases de la realeza de aquel entonces. Pero lo que sí sabemos es que la reina Charlotte provenía de una rama portuguesa de su familia y que es probable que sí tuviera ciertos ancestros africanos. De hecho, algunos la han considerado como la primera reina negra de Gran Bretaña, así que yo me imagino que probablemente era así como apiñonadita o morena clara, una cosa así, o lo que se conoce como birracial. Meghan Markle, precisamente, la esposa del príncipe, bueno, ya no sé si debo decirle príncipe, pero del príncipe Harry, ha mencionado a
la reina Charlotte como una figura birracial, pues clave en la historia. Hablando de la ceremonia, la boda como tal, pues se realizó así como vemos casi casi, ahora sí que llegas y te casas, ¿no? Se realizó la misma noche que Charlotte llegó a Londres, luego de un largo trayecto en barco. Y por cierto, cuando llegó, ella no hablaba inglés, lo aprendió después, solo había practicado decir God save the king, Dios salve al rey. Ahora sí que cero romántica esta parte, o no sé si ustedes lo quieren ver como algo más romántico de, pues, pero pues muy en las prácticas de la época, ¿no? Ella llegó y ahora sí que a lo que vienes. Y a lo que iba era a casarse. Sí tuvieron un matrimonio muy, muy largo, como podemos ver en la serie. Algo que no vemos tanto en la serie, pero que fue un poco distinto, es que compartieron habitación por muchos años. Aquí los vemos generalmente más separados, que bueno, tiene más que ver con cuestiones dramáticas. El que tuvieran un matrimonio tan largo y compartieran habitación por tantos años fue algo bastante inusual en la época. La realidad es que la mayoría de los monarcas tenía cada quien su habitación, se veían pues para lo importante que era para procrear y tener más descendencia, y se acabó. Y esto hacía que pues tuvieran de repente, o no tan de repente, más bien muy seguido, pues diferentes amantes, ¿no? Eso no pasó en esta pareja. Eso sí es una, pues yo creo que un elemento, pues quizás bonito, quizás romántico, quizás como debiera de ser entre esta pareja, ¿no? Sí tuvieron 15 hijos, algo también atípico. ¿Por qué era atípico? Porque si bien la intención era que tuvieran muchos hijos, no llegaban a tener tantos, o sea, 15 eran pues muchísimos y además no llegaban a tener tantos porque uno, no vivían tanto, dos, podían entre tanto embarazo pues ellas acabar pues con algún daño, con alguna imposibilidad para volver a tener hijos después de haber tenido a lo mejor ya 2, 3, 4, 5, 6, así que 15 pues todavía más, y más aún el que pues ella no hubiera fallecido, así que eso fue muy muy atípico. También muy atípico fue que la reina Charlotte vivió por muchos años y realmente alcanzó a ver a sus hijos crecer. No, no los dejó pues huérfanos o a la suerte de alguien más, como ha pasado con muchos otros reyes o príncipes dentro de la historia, ¿no? La pareja, como les decía, pues ni él ni ella tuvieron amantes, siempre conservaron el matrimonio sin que hubiera un tercero o una tercera en discordia y compartían además el gusto por leer, por la música y por Mozart. Habemos ahí a un joven Mozart aparecer en la serie también. En relación a la enfermedad del rey Jorge III, pues ahora sí que vamos a hablar de estos temas delicados y es un tema muy central a la serie. Bueno, pues, ¿qué sabemos de esta enfermedad del rey Jorge III? Porque acordémonos que obviamente la ciencia y la medicina han evolucionado muchísimo desde aquel entonces hasta ahora. Entonces, inicialmente, bueno, pues se pensó que tenía porfiria, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y eso lo alteraba. Hoy en día lo que se piensa es que tenía bipolaridad, ¿no? Más o menos por los síntomas, los recuentos que hay y demás. Esta locura o esta enfermedad, esta alteración de la personalidad del rey, pues trató de ocultar durante mucho tiempo, pero pues no siempre se consiguió y al final ha trascendido a la historia. De hecho, se escribió una obra al respecto, La locura del rey Jorge III. Se sabe que al menos tuvo 4 episodios muy fuertes y que como bien muestra el show, al final pues tenía ya demencia senil y estaba como en su propio mundo, porque el rey Jorge pues fue bastante longevo para su tiempo, vivió 81 años. Un detalle importante es que los episodios del rey no empezaron tan pronto como se muestra en la serie. De hecho, en la serie nos muestran que él ya tenía pues estos padecimientos, que de alguna manera ya estaba pues por empezar este tratamiento y demás. Eh,
lo adelantan en realidad, ¿no? En la serie los eventos inician por ahí de 1761 y se estima que en realidad empezaron a aparecer más a finales de esa década. No casi casi que en la boda o en la víspera de la boda o en la luna de miel o algo así, o antes de, no. Después de que ya se habían casado, después de que ya habían tenido incluso, pues al primer hijo por lo menos, ¿no? El tema de la enfermedad del príncipe Jorge se agravaría por ahí de 1788 y 1789. O sea, imagínense, ya que tenían más de 2 décadas de casados. Y bueno, este evento en particular, el de 1788-89, fue tan grave, tan fuerte, que se pensó que lo sucediera su hijo. Finalmente, eso sí sucedió, pero todavía varias décadas después. En 1811 su hijo fue instaurado como príncipe regente, es decir, él era el que gobernaba, aunque el rey Jorge pues seguía siendo rey, ¿no? Es un poco lo que pasa, se acordarán cuando algún rey pues recibe la corona en su infancia y entonces hay alguien más que es el regente porque pues no está capacitado un niño para estar siendo el gobernante de un país. George, el príncipe Jorge, bueno, el rey Jorge, mejor dicho, vivió en seclusión por su última década, más o menos. Esa última década, pues ya la pasó en su habitación, en su propio mundo. Y bueno, también desafortunadamente, de alguna manera esto lo vemos en la serie, se dice que el episodio, este último episodio de 1788-89, tuvo un fuerte impacto en Charlotte, que pues la dejó un tanto temerosa del rey y que su personalidad se vio un poquito apagada a raíz de ello, ¿no? Que creo que en la serie nos dejan ver que hay esta pesadumbre en ella, pero su personalidad y su aplomo de alguna manera los ponen en un segundo término, ¿no? Hablando de, y siguiendo hablando de la enfermedad, que creo que es uno de los elementos de mayor impacto en esta serie, el médico que aparece en la serie y trata al rey, John Monroe, existió. Monroe dirigió el Bethlehem Royal Hospital y provenía de una dinastía de médicos considerados como locos. ¿Por qué eran considerados como locos o por qué la historia los ha denominado así? Porque usaban métodos barbáricos para tratar a pacientes con enfermedades mentales. Los tratamientos que se ven en la serie pues son bastante apegados a lo que sucedía en aquel entonces e incluían sanguijuelas, algunas quemaduras en la piel, atarlo en una silla por días, estas otras terapias con agua y demás, ¿no? O sea, la verdad es que es bastante impactante ver esto. Yo creo que para cualquier persona y todavía un poco más porque pues era el rey y todavía más porque estaban pagando por esto, ¿no? Pero bueno, era la ignorancia de la época y la esperanza de que esto pudiera eh, pues ayudarlo, ¿no? Y además con toda esta intención que él tenía de pues ser un mejor esposo para Charlotte. Algo que no se muestra en la serie es que después fue tratado por otro médico, por Francis Willis, y bueno, este otro médico tenía un acercamiento más moderno, sin métodos de tortura, y de alguna manera pues ayudó a que tuviera una cierta estabilidad. Un elemento pues como tierno, interesante, distinto sobre el rey es que le gustaba la agricultura y ya ven que incluso la reina Charlotte le llama Farmer George como Jorge el granjero y bueno pues al rey sí le gustaba la agricultura y los intelectuales de la época lo llamaban Farmer George como Jorge granjero, ¿no? Como una manera de burlarse de él porque pues claro era un rey pero pues era inusual que un rey tuviera como este interés, que se ensuciara las manos y demás, lo cual a él le parecía, como también se menciona en la serie, que lo acercaba con el pueblo, ¿no? Tanto le gustaba la agricultura que de hecho escribió algunos artículos sobre el tema y también le interesaba la ciencia y en especial pues la astronomía. De hecho apoyó varias de estas iniciativas y el astrónomo William Herschel descubrió Urano gracias a los fondos que el rey Jorge dio. Originalmente, por cierto,
Urano era conocido como la estrella de Jorge, obviamente en honor al rey. Ya yéndonos a un aspecto medular de la serie, bueno, pues es muy cierto que Charlotte estaba frustradísima porque sus hijos no le daban herederos legítimos. Porque además imagínense, eso es una ironía, tener 15 hijos que tenían por objeto el ayudar a que se perpetrara la familia y que a tantas otras familias les costaba tanto tiempo y además tenía hijos varones, hijas mujeres, porque bueno, ya saben que en aquella época pues los hijos varones eran quienes iban a seguir con este legado, ¿no? Y además ella ser la casamentera de este reino de alguna manera, al menos como lo propone esta serie, y que tus hijos no se casen o y que no tengan pues herederos legítimos, pues es una gran ironía. Sin embargo, la serie no nos muestra algunas cosas. No muestra que en realidad parte del problema pues también se debía a que Charlotte era muy controladora. Por ejemplo, sus 6 hijas permanecían en casa y entonces pues ¿cómo las iban a ver si no las mandaba a los bailes, si no hacía que socializaran o si ellos mismos pues no proponían como al final se acaba sucediendo en la serie de pues tú te casas con esta persona y tú te casas con esta persona, como le sucedió a la propia reina Charlotte, ¿no? Sino que eran bastante consentidores en ese sentido, tanto Charlotte como incluso el propio rey Jorge. Solo se casaron 3 de sus hijas y la verdad es que ya estaban algo maduritas para tener hijos. A George, a Jorge, al tercero, no le encantaba la idea de mandarlas o casarlas con alguien de un reino lejano. Eso también impidió que se casaran pues rápido y que pasaran tantos años para que pudieran hacerlo. Luego también está el que la reina Charlotte quería que cuidaran al reino. Entonces era, por un lado, no las queremos mandar a otro reino porque quién sabe qué les va a tocar. Por otro lado, queremos que nos ayuden a cuidar al rey Jorge. Entonces, pues, ¿cómo le iban a hacer estas jóvenes que seguro sí tenían interés de casarse, varias de ellas, porque pues era algo muy propio de la época, no era como la emoción de... Y bueno, además, cuando salían de la casa, que como les digo, bueno, del castillo, que no era tan común, pues siempre iban con un chaperón, ya saben, esta figura que todavía se usaba mucho en tiempos de, pues, nuestros abuelitos, quizás en algunos casos de los papás, donde sobre todo ellas, pues, iban acompañadas de alguien más que les iba cuidando. Y bueno, eso era con las hijas. Con los hijos eran bastante laxos. Era de, pues si ustedes vayan, tengan fiestas y demás. Y sí es muy cierto lo que se menciona en la serie, que pues esos hijos, pues tuvieron muchos hijos ilegítimos que pues como tal pues no podían aspirar a la corona y no formaban parte del protocolo, sino que bueno, pues andan por ahí esas criaturillas seguramente y su, bueno, ellos no, su descendencia, mejor dicho. Otro dato que me parece interesante es que Charlotte tenía una personalidad fuerte, que sí vemos en la serie, que es una de esas presencias que entra al lugar y todos voltean a ver, bueno, pues sí era así. Era bastante demandante, era bastante obsesiva del protocolo y de la sangre real, que no es algo que realmente veamos tanto en la serie, como que aquí es en la serie es un poquito más moderna, ¿no? Sobre todo en su juventud, después quizás adopta y además entiende como que mucho, ¿no? Aun y cuando tiene algunas ideas más progresistas en la serie, también entiende muy bien el contexto dentro del cual está y entonces pues cuida este tipo de elementos. Fíjense que una anécdota que me pareció interesante ahora que estaba estudiando a la reina Charlotte fue que en algún momento una joven llega tarde a un evento y a ella eso no le gustaba porque ella era muy puntual, ¿no? Como debía de ser. Y entonces lo que ella hace para decirle que, eh, pues que esto era una falta de respeto, es regalarle un reloj. Ahí mismo. ¿No? Ella llega tarde y le dice, ay, pues ten este pequeño reloj que era una joyaza de reloj, desde luego, como para decirle, pues estás llegando tarde. ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal con toda esta serie de cuestiones de La Reina Charlotte, una historia de Bridgerton? Que, bueno, yo les contaré qué me pareció esta serie en ese ver o no ver que está en este canal.
Y por favor, hablando del tiempo, ustedes no dejen que se les escape el tiempo para darle like a este video, comentarlo, compartirlo y suscribirse a este canal. Y desde luego para ver ese otro video que les menciono. Y bueno, pues yo los veo por acá en otro tiempito con un nuevo video, nuevas novedades y más para hablar del cine y el entretenimiento. Hasta pronto.